lo que veo del sector sanitario, incluyendo también otros sectores, pero en el sector sanitario, es que cada vez los profesionales sanitarios de diversa índole, me da igual, el fisio, el oftalmólogo, el nutricionista, suelen colaborar, utilizan un modelo colaborativo de gasto. Cada vez hay más profesionales de todo, hay más, digamos, por ejemplo, en el caso de los odontólogos, ¿no? Se han multiplicado las universidades de odontología por toda España, cada vez hay más, pero acceder a ese negocio es complicado porque las barreras de entrada son muy elevadas, que el empresario ha de saber, porque sí puedes pagar menos impuestos, se puede pagar menos impuestos de manera lícita, pero estando correctamente asesorado. Ocurre que la medicina estética no solo la presta ya el cirujano, puede prestarlo a cualquier médico de cualquier especialidad, especializándose con el máster. Hay un montón de másters a día de hoy en medicina estética. Puede prestarlo incluso un odontólogo también. Cada uno en determinados grados pueden hacer mayor o menor cosa, pero es algo que además es un sector en la que las barreras de entrada no son relativamente elevadas. No es como montar una clínica dental que requiera 1 millón de euros para toda la inversión, sino que con una serie de materiales y trabajando por cuenta ajena en clínicas que te puedan llamar por hora, puedes hacer una rentabilidad interesante. Entonces, bueno, Daniel, muchísimas gracias por venir. Decirte que, oye, no sabes lo que me apetecía esta entrevista, porque considero que es un tema que, por desgracia, sabemos muy poquito, pero que es imprescindible. O sea que, de nuevo, oye, gracias por venir, y me gustaría rápidamente un poco que nos contases quién eres y qué haces. Gracias a ti, Carlos, por darme esta oportunidad. Bueno, yo soy asesor fiscal en Rosetta Abogados y me he especializado también un poco en todo el ámbito del sector sanitario. Y bueno, yo creo que es importante que podamos sentarnos y podamos hablar un poco de en qué medida puede impactar dentro de un plan de negocios, ¿no? Yo creo que al final, dentro del emprendimiento, de la gestión empresarial, muchas veces cuando ya hablamos de un pequeño empresario o un gran empresario que va a montar, no sé, su clínica, pongamos el ejemplo de un fisioterapeuta, me da igual, un odontólogo, cualquiera, pues se plantea inicialmente quizás cuestiones más, o sea, ¿qué modelo de negocio quiero llevar? O sea, ¿es un modelo colaborativo con terceros o quiero hacer un modelo o qué tipo de cliente quiero captar, dónde quiero montar la clínica? Y en ocasiones se deja un poquito más de lado esas cuestiones jurídicas, esas cuestiones de qué instrumento, cómo voy a implementar esa estructura y qué fiscalidad quizás vaya a tener, ¿no? Porque el tema jurídico y el tema fiscal van muy de la mano. Claro. Entonces, en función de qué estructura queramos llevar, pues por ejemplo a nivel jurídico tendremos una serie de responsabilidades, una serie de obligaciones formales, y a nivel fiscal, pues si conseguimos hacer una estructura que sea atractiva, quizás tengamos una optimización fiscal de cara a la carga tributaria. Esa es mi opinión. Creo que también que a veces ese empresario no se para tanto a pensar en eso. Quizás el empresario piensa, oye, ya bastante tengo con emprender, vamos a ver. Ya suficiente tengo con lo mío. Claro, suficiente tengo con lo mío, y más en este mundo en el que estamos, donde hay mucha competencia de todo. Ahora hay mucho médico, mucho odontólogo, muchas carreras que ahora hay en pública, privada, y hay mucha competencia y no te paras quizás a pensar. Claro, en ese momento inicial uno no se para a pensar en esa estructura y va haciendo como puede. Sobre esto mismo quería comentarte, tengo que decirte que quizás otras entrevistas no me las preparo mucho, pero estas me las he preparado muy bien, por un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Ese desconocimiento. Y sobre eso mismo es un poco donde te quiero preguntar y quiero que un poco me des tu feedback y qué opinas sobre ello, ¿no? ¿Crees que no se paran a pensar principalmente por el desconocimiento? Ese puede ser uno de los primeros problemas reales que hay, es, oye, al final, como tampoco sé si escucho algo por ahí y demás, pero tampoco tengo claro en sí qué tengo que hacer o qué tengo que tener claro para hacer ese plan de negocio que hablamos. Porque te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué entendemos como ese plan de negocio? ¿O qué entiendes tú como ese plan de negocio? ¿Qué debería de incluir? Pues sí, yo creo que a la primera creo que sí que es un poco por desconocimiento, pero creo que es una cuestión de cultura empresarial. Yo creo que en España, a día de hoy en las universidades, no tenemos esa cultura empresarial de dar asignaturas relacionadas con el emprendimiento. No los tenemos porque nos centramos en lo objetivo. Es decir, estudio medicina, enséñame a ser buen médico y poder tratar a ese paciente y darle el diagnóstico. No me enseñan a cómo emprender. Entonces,
Claro, si yo no estoy advertido de los problemas o de cómo he de emprender, lógicamente por desconocimiento quizás no repare. Y salvo que tenga un buen asesoramiento de un tercero que quizás en ese momento inicial lo deje un poco de lado en mi plan de negocio, hilándolo con la segunda pregunta, lo esté dejando un poco de lado. Yo creo que un buen plan de negocio ha de abarcar cómo quiero implementar ese negocio. Cómo implementar ese negocio es cómo quiero diseñarlo, es decir, cómo quiero actuar. ¿Quiero hacerlo como un autónomo, por ejemplo, o ejercer la actividad desde mi propia persona? Si soy fisio, quiero ejercer esa actividad desde mi persona. ¿Quiero hacerlo a través de una sociedad limitada o sociedad limitada profesional para el caso de los médicos, porque es una actividad colegiada y son profesionales? Y esto hilado incluso al modelo de negocio que a día de hoy podamos tener, porque yo creo que hace años se veía al médico, al personal sanitario, quizás un poco como un lobo solitario, ¿no? El que estaba en su piso, con su clínica. Hoy en día eso, en mi opinión, tú sabrás más, ha cambiado. Totalmente. Ahora el modelo es un modelo colaborativo, un modelo donde tú vas por la ciudad y ves clínica, y es una clínica de fisioterapia donde hay un podólogo, donde hay un nutricionista y donde van rotando, entra, sale y sale uno, porque las barreras de entrada son mayores, hay costes elevados, hay mucha competencia y donde uno se tiene que aunar al final, unir sinergias, ¿no? Y eso implica que surgen modelos colaborativos que se han de documentar para luego evitar problemas jurídicos de, oye, yo tengo este malentendido, tengo tal. O incluso en la empresa familiar. A día de hoy en España, el 80% de las empresas son empresas familiares. ¿Qué entendemos como empresa familiar? La empresa familiar es una empresa que tiene entre uno, básicamente hay diferentes clasificaciones de empresa familiar, pero entre 1 y 50 trabajadores. España es un país de empresas familiares. El 80% son empresas familiares, donde pueden estar pues, no sé, el matrimonio, los hijos, primos, hermanos, etcétera. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que estas empresas no pueden permitirse seguramente el lujo de tener un asesor jurídico, un asesor fiscal, pero sí pueden recurrir a servicios de terceros para que puedan ser asesorados. Porque lo que nos solemos encontrar en muchas ocasiones, ya sea en el sector sanitario o en otros sectores, es que cuando tú ya has diseñado una estructura y empiezas con ella, esa estructura luego de modificar es más difícil. Y por ejemplo, nos plantea dudas, por ejemplo, ¿qué ocurre con el tema sucesorio? No es lo mismo heredar un negocio que ejerce el padre quizás con los hijos o que heredar un grupo de sociedades, ¿no? Y hemos de plantear qué es lo que queremos hacer, ¿no? Hey, espera un segundo. Me presento. Mi nombre es Carlos y este podcast es gracias a Clinics Developer, una escuela de negocios para profesionales sanitarios. Ofrecemos formación online en píldoras de 15 minutos, donde exponemos un problema real del sector privado de la salud y damos solución. Toda nuestra formación está avalada por referentes del sector que te cuentan cómo lo han conseguido. Así que, si te está gustando este podcast y este tipo de contenido, quiero que sepas que en nuestra web y en nuestra plataforma vas a encontrar mucho más de este contenido de valor, aterrizado y seguro que te viene muy bien. Nos vemos dentro. Entonces, en ese mismo punto hemos hablado de varias cosas importantes que me gustaría preguntarte sobre eso, ¿no? Hemos dicho, oye, la empresa familiar quizás no tiene la capacidad estructural económica para incluir a un perfil jurídico-fiscal dentro de mi estructura, ¿no? Entonces tengo que ir a terceros para no tener problemas como, oye, monto mi sociedad o monto mi estructura empresarial y quizás no es tan eficiente como debería de ser, ¿no? Y eso al final va a impactar en una serie de costes. Va a impactar en una serie de costes, sí. Y va a impactar en las decisiones también de la empresa si no estamos bien asesorados. El otro día leía que el 80% de las empresas españolas no superan la tercera generación. Es decir, lo primero es pues, los padres, hijos y luego primos. Ya cuando llega la tercera, ya en la segunda ya empiezan las discrepancias. Y en la tercera más. Esto, y luego ya provoca pues, la disolución o la venta de ese grupo de clínicas, en este caso del sector sanitario, a un tercero. Claro. ¿Esto por qué ocurre? Porque, claro, conforme esa empresa familiar se va ampliando, es más fácil que existan miembros que ya empiecen a discrepar. O es que yo pienso así de este negocio. O puede incluso haber que de ese grupo de sociedades algunos estén involucrados porque sean profesionales sanitarios dentro del grupo familiar, otros que no lo sean y simplemente sean titulares del negocio en el porcentaje que les toque y otros que sea un mix. Entonces, claro, ahí ya empiezan los desentendimientos. Unos igual quieren que haya una política de distribución de dividendos, otros que trabajan ahí no les interesa, ya tienen su sueldo. Entonces, todo eso se puede estructurar
con protocolos, por ejemplo, de la empresa familiar. Un protocolo de la empresa familiar es un documento jurídico en el que los familiares establecen pues unas reglas de juego. Al final son unas reglas de juego. Oye, ¿qué queremos hacer cuando llegue la tercera generación? ¿Queremos que puedan heredar, queremos que puedan trabajar en la empresa o no? Porque igual no todo el mundo está capacitado para, si es una profesión médica, para trabajar, o igual no, o queremos que solo esté llevada por profesionales. En fin, se pueden tomar muchas decisiones. ¿Qué Como ocurre? tú ponías, ¿no? Establecen unas reglas. Es unas reglas del juego, por ejemplo, el protocolo familiar. Entonces, ¿esto lo tienen los grupos familiares? Bueno, en muchos casos no. Pero el problema es que el tema, en mi opinión, es que el asesor también, la figura del asesor ha evolucionado. Teníamos el asesor igual hace 30 años, que era una figura, yo voy cuando tengo el problema y voy a verte ya con el problema, y hoy en día el asesor, sea jurídico fiscal o incluso financiero, es alguien que te acompaña en el curso de tus negocios de la mano y orientándote, porque es una figura preventiva. O sea, si cuando llegas ya tienes el problema, es que quizás algo ya hayas hecho mal durante el camino. Sin embargo, si tienes ese asesor que te acompaña en tus negocios, que te da un valor añadido, porque el asesor no es el que te hace el modelito tributario. No, el asesor tiene que ser algo más. El modelo tributario te lo hace cualquiera. El asesor es el que te acompaña y te ayuda en el día a día de tu negocio a orientarlo de la mejor manera, porque el profesional sanitario sabe lo que sabe. Claro, o sea, no solo estoy en la parte operativa, sino también ayudo en la parte estratégica. Claro, en la parte operativa, en la parte estratégica del negocio, conoces el negocio y es realmente el valor añadido que tú le das, porque el personal sanitario, yo en mi opinión, sí ha de tener unos conocimientos de gestión empresarial. Y dentro de esa gestión empresarial, claro, la gestión empresarial es muy amplia. No va a ser lo jurídico, lo fiscal, de lo que más debas saber. Posiblemente pues deberás saber quizás más de marketing, más de captación de cliente, no lo sé. Pero bueno, oye, yo creo que es interesante. Pero esa pata también ha de tener unos mínimos conocimientos para luego poder entender al asesor y seguirlo y ser consciente, porque al final los impuestos forman parte del resultado contable y es un gasto. Entonces, es un gasto que te repercute directamente y entenderlo y saber si tienes una estructura óptima, en mi opinión, es clave dentro de esa gestión empresarial. Sobre ese sistema impositivo, ¿es tan complicado o es solo complicado para los que no sabemos? Es tan complicado incluso para los que sabemos. Vale. Me dejas más tranquilo. Sí, es complicado incluso para los que sabemos. El sistema impositivo, los impuestos en España son muchos, muy amplios y muy variados. Y además, el problema es que es un sistema cambiante, porque ¿qué ocurre? Que los impuestos cambian en función de la política fiscal que haya en un determinado momento. Y tenemos impuestos estatales, impuestos autonómicos e impuestos locales. Entonces, en función de un gobierno que pueda haber u otro, puede haber modificaciones que cambien los impuestos. Y los impuestos de por sí ya son complicados y claro, sin duda que requieren de un asesoramiento para poder entenderlo, porque impactan en los negocios, en el día a día. Claro. Te voy a hacer una pregunta, la pregunta del millón, que muchas veces recibimos por gran parte de los alumnos e incluso compañeros con los que he hablado, se preguntan, ¿persona física o persona jurídica? ¿Cuándo voy a iniciar una actividad? ¿Qué me interesa más? Pues depende. O sea, lo que hay que hacer, no hay una regla general que aplique para todo. Lo prioritario sería ver cómo quieres hacer evolucionar tu negocio, es decir, a dónde quieres ir, porque depende de dónde quieras ir, quizás te interese hacer un negocio como persona física o sea, como autónomo, o te interese con un vehículo, con una sociedad, que normalmente sea una sociedad limitada, o no, o quizás sea una sociedad civil, una comunidad de bienes, o otro tipo de vehículos, pero normalmente sea la sociedad limitada. A grandes rasgos, normalmente quizás la sociedad limitada sea un vehículo que tenga más beneficios que ser el mero autónomo. ¿Por qué? Porque yo creo que estoy bailado con la economía colaborativa que vive en el sector médico a día de hoy, donde tú te asocias con terceros para poder colaborar, porque yendo solo es muy difícil quizás poder prosperar, ¿no? Y las clínicas que vemos hoy en día, lo que hablábamos antes, son variadas. Entonces, si lo que pretendes es colaborar con terceros, quizás una sociedad limitada, donde pueda haber diferentes accionistas, donde incluso puedas captar financiación de un tercero, es mucho más fácil pedir financiación si tú eres una sociedad limitada, donde la gente entra en ese capital, que hacerlo si eres como autónomo. Entonces, la sociedad limitada quizás sea un vehículo a priori
que más se adapte. También es verdad que, como su nombre indica, la sociedad de responsabilidad limitada limita la responsabilidad a lo aportado, ¿no? a ese bloque. Esto es con matices, porque es verdad que la profesión sanitaria es un servicio personalísimo y el médico tiene unos seguros de responsabilidad civil y quizás pueda saltar, pero otros tipos de responsabilidades pueden quedar ahí. Yo mi recomendación a aquel emprendedor de cero que va a hacerlo es que primero se plantee dónde quiere llegar. Es decir, ¿qué quiero hacer? Quiero ser, pongamos el ejemplo del fisio, un fisio que voy a trabajar en clínicas terceras y a priori no pretendo montar mi propia clínica, no pretendo colaborar con terceros. Quizás ahí lo más sencillo sea estar como mero autónomo. Sin embargo, quiero emprender, ya salto de esa fase, quiero montar mi clínica, quiero tener un alquiler, quiero contratar a un recepcionista, quiero colaborar con otros fisios que vengan a ayudarme o con un nutricionista. Quizás ahí te interese ya algo un poquito más estructurado, una sociedad limitada de la que cuelguen ya pues ese personal, se limite la responsabilidad ahí, des una imagen de marca mejor desde una sociedad, frente a bancos, frente a terceros, das una imagen, una apariencia mejor. Eso yo creo que la pregunta al millón es, veamos tu caso y en función de tu caso decidamos qué estructura queremos llevar. ¿Y cuándo dar el paso? O sea, porque hay veces que a veces nos ocurre que encontramos pues, a ese fisio que empezó quizás en clínicas de terceros, vio la oportunidad, por coger el ejemplo que decías, ¿no? Vio la oportunidad, se abrió su propia clínica, ha empezado los primeros años y de repente ya te empieza a tener una facturación más o menos interesante, ya hay miembros en el equipo. ¿Cuándo considerarías que es un buen momento de, si no lo has hecho, es como, oye, ojo, este punto y este punto puede ser un punto interesante para pensar en abrir una sociedad porque te va a interesar o porque va a ser más interesante para ti? Yo creo que no es tanto llegar a un punto de escalada de facturación. No, o sea, porque eso muchas veces lo hemos escuchado. Oye, sí. hasta, o sea, y yo mismo, no, de varias, oye, si no facturas 60.000 euros al año, no te conviene ser una empresa. Sí, lo que pasa es que yo creo que no hay unos límites cuantitativos que se decida, sino es un plan a futuro, porque tú no sabes cómo vas a ir hoy, cómo vas a ir mañana. Constituir una sociedad es por decisión empresarial estratégica de dónde me quiero ver. Si me quiero ver colaborando con terceros, limitando la responsabilidad, creo que este negocio va a escalar, creo que voy a ampliar clínicas en el futuro, creo que voy a tener un negocio que sea relevante, creo que igual es el momento, en cualquiera de esas fases, de constituir esa sociedad, porque va a ser un vehículo que te dé más tranquilidad. Claro. Y incluso te va a permitir jugar a otras cuestiones. Tú cuando tienes una sociedad limitada, la sociedad limitada tributa, tiene un tipo, en impuesto sobre sociedades, tiene una tributación del 25%. Tú puedes ponerte una nómina ahí, pero consigues hacer que también puedas dejar en esa sociedad, pues dejar remansar parte de esos dividendos que se queden ahí e invertirlos en otros negocios. Es decir, yo puedo tener una sociedad limitada y a su vez de esa sociedad hacer colgar otras sociedades, pues oye, porque ahora yo me dedico, esta sociedad se dedica al tema de fisioterapia, pero es que quiero hacer otra con otro compañero que se dedique a otra cosa y quiero limitar la responsabilidad de esa, puedo crear otra. Claro. Vehículo societario, a poco que ya empecemos a escalar un negocio, queremos hacer algo medianamente serio, va a interesar tener esa sociedad. Y luego incluso por cuestiones sucesorias, heredar un negocio, unas participaciones, una sociedad limitada, da muchos menos quebraderos de cabeza que heredar un negocio individual donde hay muchísimos más problemas. Hemos hablado y has tocado rápidamente el tema de responsabilidades, ¿vale? Pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué responsabilidades tiene un profesional sanitario con su actividad? Sí, yo creo que el profesional sanitario, hay una vertiente más de responsabilidad civil por el ejercicio de sus actuaciones, que yo creo que ahí lo que han de ver los profesionales sanitarios es el tipo de seguro que tienen, ¿no? Y es verdad que esto ya es una cuestión un poquito más técnica, porque si una sociedad tiene, si un profesional tiene la sociedad en sí mismo ha de tener un mismo seguro por el ejercicio, porque presta los servicios de la sociedad, el médico también, ¿no? Y hoy en día hay mucha reclamación médica, eso se da hoy en día. Entonces yo creo que ahí es una cuestión quizás más puramente burocrática con el tema de seguros, pero he visto casos en los que esos profesionales sanitarios no tienen bien revisado qué tipo de seguro tienen. Se da caso de, no es que yo cuando me hice el seguro es cuando terminé la residencia y tengo el seguro que me cubre la pública, pero es que he empezado a trabajar en la privada. Lo he cambiado
no lo he cambiado. ¿Puedo tener algún tipo de problema? Sí, revísalo. Gente que también, ya sabes que el tema de los seguros va por escalas, hasta X tanto, me cubre hasta X tanto. Eso es. A veces dices, bueno, pues por un determinado precio igual te compensa más cubrir. Pero sobre todo el hecho de que tengamos claro que cuando emprendemos empezamos a hacer una actividad privada. Esa actividad privada, el seguro, si tú no indicas que te cubra Claro. ambas vertientes, pues puedes tener ahí una responsabilidad, y yo creo que eso lo han de analizar y revisar, porque nadie a priori quizás te lo vaya a avisar. Y un caso muy claro es aquel médico, por coger, o incluso odontólogos, que de repente Ujú, empiezan a hacer estética sí, y que efectivamente. no tocan el seguro de responsabilidad civil y no lo aumentan en este caso. Esto es un grave problema Sí. porque sobre todo el tema de la estética suele haber muchas reclamaciones. O sea, Mm. hay más reclamaciones quizás que en otras especialidades. Y ahí hay que tener cuidado. O sea, porque yo conozco ya de casos que De hecho, sí, de hecho, al hilo de lo que dices, en las pólizas de responsabilidad civil que yo he visto, la medicina estética es punto aparte. O sea, y punto aparte, por ejemplo, como las guardias de los médicos, si se dedican a hacer un contrato de guardias, son puntos apartes dentro de esos contratos porque implican una mayor responsabilidad. No es lo mismo el que hace medicina estética, claro. donde se busca una finalidad de hacer. Es un resultado. Ahí no prestas, el médico presta un servicio, pero no se compromete quizás a un resultado. Oye, yo te voy a intentar curar. Claro. Pero es que en la medicina estética Sí. el servicio es de resultado. Tiene que estar el resultado deseado. Si no está, es donde pueden venir los problemas. Por eso las responsabilidades son mucho mayores, porque tú te comprometes a darle lo que ese paciente estaba buscando. Y hay que tener el seguro acorde con eso. ¿Por qué no? Porque si no, la responsabilidad puede ser elevada. Perfecto. Vamos a cambiar ahora de tema. Algo muy importante y que pocas veces se tiene en cuenta y es el tema de la sucesión. Es decir, ¿qué ocurre cuando yo quiero dejar a mis hijos mi clínica? ¿Debo preverlo en algún sitio, en el testamento? ¿Debo hacer algún tipo de acciones para luego no tener problemas? Sí, yo creo que el problema es que la gente ve muy de lejos la sucesión de un negocio, ¿no? De una sucesión entendida no como donación, sino como ya por fallecimiento heredarlo, y es algo que muchas veces se deja de la mano, ¿no? Y hay elementos para poder regularlo. Es lo que comentábamos de la primera, segunda, tercera generación. ¿Vale? Al final, si tenemos, imaginemos, un grupo de clínicas, una sociedad, que, oye, los padres pues, constituyeron ese grupo de clínicas, constituyeron un vehículo societario, una sociedad. El día de mañana, cuando vayan a heredarlo la siguiente generación, entendámoslo los hijos, van a heredar esas participaciones. Pero ¿qué ocurre? Que puede que haya gente que se dedique de esos hijos que sí que se dediquen al negocio y otros que no. ¿Vale? Entonces, puede entrar la preocupación de qué queremos, cómo queremos jugar con una herencia. ¿Queremos que ese negocio vaya al hijo, a la hija que sí que se dedica a esa actividad y al otro hijo dejarle otros bienes? Y eso se puede hacer. Claro, eso se puede hacer siempre y cuando lo preveamos en un testamento. Un testamento es un documento público hecho ante notario, no tiene un coste muy reducido, donde pues sí que requiere, para que esté bien hecho, de un asesoramiento previo de decir, oye, vamos a ver cómo lo orquestamos en función de los bienes que tenemos para que podamos dejar a unos u otros. Hay que tener en cuenta que en el tema de los negocios cobra especial importancia el tema de la fiscalidad, porque si sabes, aquí en España tenemos el impuesto de patrimonio, que no voy a entrar a eso porque es muy rollo, pero ¿Vale? a grandes rasgos es, si tú tienes un determinado patrimonio, pagas un impuesto por tener ese patrimonio, ¿no? ¿Vale? Al final te penaliza el tener un gran patrimonio porque pagas. Este impuesto ha dado mil y una vueltas porque, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana es un impuesto estatal, pero que las comunidades autónomas pueden bonificarlo y hacer que no se pague. Madrid no paga impuesto de patrimonio. Por eso mucha gente con patrimonio se ha ido históricamente a Madrid porque anualmente no paga patrimonio. Sin embargo, aquí sí que se paga, en lo que en la Comunidad Valenciana se paga, porque no está bonificado. También es cierto que a nivel estatal se ha aprobado el impuesto de la solidaridad a las grandes fortunas por el gobierno actual para que aplique a todo el territorio nacional y aquellos que están, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, pues paguen este impuesto, ¿no? Entonces todo el mundo paga y por eso es importante que a día de hoy en lo que son los negocios familiares se cumpla lo que se llama los requisitos de la empresa familiar. ¿Qué es esto? Es decir, si yo tengo un negocio, si yo tengo un negocio de clínicas, del sector sanitario, si yo cumplo una serie de requisitos, no pago en el impuesto del patrimonio, ni pago tampoco en una futura sucesión
o donación. Es decir, que no pagaría en el caso en que mi padre, en este caso, tenga una clínica y me cediese a mí o pusiese en el testamento que en este caso la posesión de la clínica pasa a ser... Sí, exacto, es así. O sea, lo que quiere la norma es, oye, si tú eres un empresario, tú estás generando empleo, estás generando riqueza, estás pagando impuestos. Hombre, si tienes un negocio que cuando llega la siguiente generación, o incluso cuando tú estás en vida y pagas impuesto de patrimonio, no pagues por eso, está exento. Al final es un beneficio lógico. Un empresario está generando empleo, cuando llega la siguiente generación o en impuesto de patrimonio, que no pague. Claro, esto implica que ese empresario profesional, en este caso del sector sanitario, sea consciente de que tiene que cumplir una serie de requisitos que muchas veces no lo es. Vale. Y es donde viene el problema. Requisitos que son relativamente sencillos de cumplir, que es simplemente que ese empresario profesional ejerza funciones de dirección, ¿vale?, en el negocio, esté remunerado por ello, es decir, que cobre de ahí y que esa sociedad tengamos más del 5 o 20% de manera conjunta o el negocio sea nuestro. Es decir, requisitos relativamente sencillos de cumplir, pero que muchas veces formalmente no está bien hecho, no está bien aprobada la remuneración o no hay una remuneración directa. No ejerce funciones de dirección, lo ejerce otra persona que no es del grupo familiar. Muchas veces nos encontramos el problema de que eso no se ha previsto. Mira, una cosa que suele ocurrir y es bastante frecuente es que el fundador de la clínica no tiene asignado un sueldo. Ahí está el error, por ejemplo. Si ese fundador es socio, porque normalmente será fundador de la clínica. Sí, fundador, socio y hace un poco de... No tiene la remuneración adecuada, quizás en su impuesto de patrimonio no esté exento, habría que ver si está presentando impuesto de patrimonio o no, pero en una futura sucesión no van a estar bonificadas esas participaciones en ese negocio para la siguiente generación. Y claro, el problema es que en una herencia, si yo recibo un negocio es como recibir unos cromos, no es líquido, no lo puedo hacer líquido, no es como dinero, entonces no tengo ni siquiera el dinero para pagarlo. Para poder pagar. Porque la herencia se valora a valor de mercado. ¿Qué vale el negocio a valor de mercado? Pues puede valer un dineral. Sí, sí. Y si no recibo otros activos para pagarlo, me puedo quedar en la ruina. De ahí las renuncias a las herencias que hay. Eso puede ser un auténtico problema. Entonces, eso es por un lado el cumplimiento de esos requisitos. Tener un testamento, en mi opinión, es clave. No puedes dejarlo al libre arbitrio de lo que vaya a ocurrir. Es lo que comentábamos, es que en la tercera generación es cuando ya el 80% de las empresas se van al garete, claro, porque no se ha previsto bien esa sucesión. Claro. Es que igual nos interesa de todos que le vaya a este hijo o esta hija que sí que se va a dedicar, compenso a la otra persona con unos determinados bienes. Sí, se pueden hacer estructuras, además si no se hace nada, porque cuando no se hace nada y una persona fallece, ya se deja a la libre voluntad del que venga detrás, ya se apañará. Ya. Vamos a hablar de otra cosa que también está muy relacionada y es el tema de las incapacidades. Sí. No es raro que haya un perfil que normalmente suele ser ese fundador, ese socio, ese profesional sanitario que ha sido quien ha creado la empresa, que gran parte de la facturación dependa íntegramente de su actividad. Uh-huh. ¿Esto también se puede de alguna manera prever? Sí, es bastante habitual y por desgracia ocurre que al final nadie está exento de sufrir un accidente y te pueda dejar en un estado en la que tú pierdas tu capacidad de obrar, no puedas tomar decisiones. Cuando eso ocurre, el problema es que si tú no has previsto algún documento, algún poder frente a un tercero para que pueda tomar las decisiones en tu nombre, podríamos decir simplificadamente que tu patrimonio, incluyendo ese negocio o esas participaciones, ese grupo, pueda quedar bloqueado de decisión, hasta que esa persona se haga un procedimiento largo y costoso de incapacitación, ¿vale?, para que otros puedan tener esa tutela y puedan decidir por él. Claro, llegar a ese punto, cuando un negocio es un negocio vivo, que el día de mañana ha cambiado y las decisiones hay que estar en el día a día, pueden generar un verdadero problema que puede llegar incluso al bloqueo societario, al bloqueo de la compañía, ¿no? Entonces, ¿esto es grave? Es grave. Puede ser muy grave. Lo que pasa es que la gente no piensa, no, es que yo no pienso que me vaya a ocurrir nada, no. Bueno, pues prevéelo, claro. Prevéelo. Hay documentos. Puedes ir a un notario, puedes estar bien asesorado y hacer un poder específico, un poder o un poder general para que otras personas, incluyendo situaciones que a ti te ocurran de incapacidad, oye, incluso aunque yo tenga una situación temporal o permanente de incapacidad, tú puedas utilizar ese poder, que hasta ese momento estará guardado, puedas utilizarlo para seguir con la gestión.
y es un poder que no tiene prácticamente ningún coste. Eso sí, obviamente es como todo, requiere de la confianza al que le otorgas el poder. Sí es verdad que tienes que decidir en un determinado momento a quién quieres dejarle esa capacidad tuya de obrar. Pero yo creo que es muy necesario en el ámbito de los negocios, porque yo he visto más de una situación de bloqueo donde el negocio ha quedado muy frágil porque no se han podido tomar decisiones clave, porque la persona no se encontraba en condiciones para poder tomarla y requería de su firma. Si esto se prevé con un documento, evitamos ese problema. Quiero pasar ya a la tercera y última parte y yo creo que va a ser bueno, al menos para muchos, bastante interesante porque vamos a ir a problemáticas concretas. Es decir, muchas de estas preguntas nos las hacen los propios alumnos y posiblemente mucha de la gente que nos esté viendo pues se las habrá preguntado alguna vez, ¿no? Y bueno, pues sí, qué suerte tenerte aquí pues para que los puedas resolver. Muy bien. La primera es la problemática de los falsos autónomos. Algo que bueno, pues que está en boca de todos en el sector y que se ve todos los días en muchas clínicas. Háblanos de, o sea, ¿qué se entiende qué entiende o qué engloba toda esta problemática? Sí, la problemática de los falsos autónomos es una problemática, para que te hagas una idea, las estadísticas dicen que el sector sanitario es el sector más afectado de los falsos autónomos, seguido por despachos profesionales, de abogados, economistas y demás, pero el sector sanitario está ahí en el top one. En el top. Sí, en el top. El falso autónomo, la figura del falso autónomo es cuando un empleador, el empresario, contrata a alguien en modalidad de autónomo, como un autónomo, pero que el servicio que realmente presta no es de autónomo, es un servicio por cuenta ajena, es decir, como si estuviera empleado. ¿Por qué? Porque se dan unas notas que son de dependencia y ajenidad. Dependo de ese empresario y utilizo sus medios. Y de hecho, por así decirlo, desde un punto de vista civil, los frutos de ese trabajo se los queda el empleado, el dueño. Y yo recibo realmente como un sueldo. ¿Qué ocurre? Que esta figura es muy discutida por la inspección de trabajo principalmente, pero también por la inspección laboral, porque lo que se está provocando es que se dejen de ingresar una serie de cotizaciones a la seguridad social. En el caso, por ejemplo, hemos empezado con una clínica de fisioterapia, imaginémoslo, ¿no? Pues el dueño de la clínica, pues, tiene una sociedad limitada y tiene diferentes despachos en los que, consultorios, ¿no? Con camillas y donde se puede ejercer también la fisioterapia, ¿no? Y decide contratar como autónomo a fulanito o fulanita para que presten esos servicios. Y vienen determinadas horas. ¿Es un falso autónomo? ¿Sí o no? Pues dependerá. Por ejemplo, ¿qué indicios debemos ver o qué indicios el emprendedor debería ver en su negocio? ¿Está utilizando ese fisio que he contratado los elementos, la camilla, no sé, las cremas de la empresa? Sí. ¿Utiliza su uniforme de trabajo de la empresa? Sí, también. ¿Sigue un horario estipulado dentro de voy a atender a determinadas horas en el horario comercial de la empresa? También. ¿Quién trae a los clientes? La empresa. ¿Quién paga al cliente? Con TPV a la empresa. Y yo al final, la empresa le paga por un ratio hora, ¿no? Al final, ¿qué estoy pagando? Estoy un ratio hora, no es un horario, no es un salario que tú me hayas establecido. ¿Es un falso autónomo? Pues muy probablemente sí. Es decir, me da igual que haga 3 horas, que haga 8 horas, que esté 40 horas a la semana. Hombre, hay casos ya más flagrantes si lo tengo todos los días ahí metido. Claro. Ahí sin duda, pero es que me basta que esté un día solo y esté 3 horas para que ya pueda ser considerado falso autónomo, porque lo determinante no es las horas que está, sino el cómo lo hace. El rol. El rol, efectivamente. Entonces, si eso ocurre, el problema es que la Seguridad Social te puede exigir las cotizaciones por el régimen que le hubiera correspondido a la Seguridad Social de los últimos 4 años, con la correspondiente sanción. Incluso a nivel impositivo también podría haber ciertas regularizaciones a nivel de Hacienda. Y claro, el daño que puede hacer económico a la empresa, incluso reputacional, como los riders, por ejemplo. Si recordarás los riders, aquí en España hay empresas que se han ido porque la asunción de esos costes... La ley Globo, ¿no? Le llamaron. Efectivamente. La asunción de esos costes laborales no les sale a cuento con el negocio. De hecho, incluso había riders que también decían, no, claro, es que de este modo ya ni trabajamos, ¿no? Entonces, el empresario yo creo que ha de ser consciente de sí, porque habrá 2 tipos de empresarios, quizás. El que sea consciente de lo que está haciendo y asuma ese riesgo y ese coste, bueno, sí, por lo menos es consciente. Y yo he encontrado otros que incluso por desconocimiento, es que a mí me dijo mi gestoría de hacerlo así. Claro. Ya, pero claro,
ahora el varapalo te lo vas a llevar tú, ¿no? Porque te miran los últimos 4 años, estás ya en el foco también de la inspección de trabajo de cara a futuro. Entonces yo creo que hay esta figura del falso autónomo que está yendo a más, porque claro, por mal asesoramiento, por intentar evitar costes, yo creo que las empresas que puedan tenerlos a día de hoy deberían replantearse si deben cambiar esa modalidad, porque es muy fácil de detectar ese falso autónomo. Mira, el otro día, hablando con un alumno que lo que era autónomo en clínicas de terceros, ¿no? Y por lo que sea iba a aumentar las horas en una de las clínicas en las que iba. Y la gerente de la clínica le dijo, mira, si aumentamos horas, me ha dicho la gestoría que o te contrato o te pago menos por el porcentaje al que vamos, tiene que ser superior para mí, porque si no, no me sale a cuenta. O sea, que esto es algo muy común y se habla de una forma muy natural y muy normal porque está como muy aceptado en el sector. Está muy normalizado y al final es verdad que en la inspección no tiene todos los medios para revisar a todos los falsos autónomos que hay. De hecho, yo creo que leía estadísticas de que se regularizan, no llegan ni al 5 o 10% de todos los que hay. Debe ser. Sí, sí. Pero claro, yo creo que uno ha de hacer los números y ver si le compensa mantener esa estructura, que yo creo que no, porque al final no es bueno para nadie. Al final yo creo que igual lo justo es tener las cosas bien hechas, el empresario duerme bien, el trabajador tiene las cotizaciones que le corresponde porque es la realidad de los hechos, no se le debe aplicar un régimen de falso autónomo cuando no lo es, y creo que es mejor para todos y para evitar quebraderos de cabeza, porque tarde o temprano el problema es que como te revisan a 4 años atrás, claro. te pueden revisar y regularizar esa situación. Ahora me gustaría hablar sobre las sociedades instrumentales. ¿Existe algún tipo de sociedad o podemos beneficiarnos de algo para pagar menos impuestos? No, yo creo que no hay fórmulas mágicas para pagar menos impuestos. Muchas veces se escucha, no, es que si yo tengo una sociedad patrimonial o si yo monto una sociedad pago menos impuestos. Muchas veces todo parte del desconocimiento, ¿no? El tema de las sociedades instrumentales es algo que también está bastante de moda y se habla mucho. De hecho, Hacienda sacó una nota en 2020 y básicamente lo que consiste es cuando imaginemos por poner un ejemplo que sea mucho más sencillo, un fisio puede prestar el servicio como autónomo y emite su factura, cobra su servicio, tributa en su rendimiento del trabajo en el IRPF a su escala, que puede llegar hasta el 50 y pico por ciento. ¿Vale? O puede decir, oye, yo puedo quiero hacerlo a través de una sociedad, ¿vale? Y constituye una sociedad. ¿Qué ocurre? Que una sociedad interpuesta es cuando yo pongo una sociedad, pero para prestar un servicio donde solo estoy yo y mi camilla. Y esa sociedad no hay nada más. Yeah. Es decir, ¿qué ocurre? Que te dice Hacienda, oye, porque en ese escenario, ¿qué ocurre? Que ¿quién emite la factura? La factura la emite la SL al paciente. Claro, a nadie se le escapa que en esa sociedad limitada ese beneficio tributa el 25%. Mientras que si fuera la persona física nos podemos ir hasta el 50 y pico por ciento. Claro. Entonces hay un gap de 25% que no llega a Hacienda. Entonces Hacienda que te dice, oye, no me pongas una sociedad instrumental por el camino que no tiene nada, que estás tú solo con tu camilla para tributar al 25%. Si quieres hacerlo con esa sociedad, perfecto, porque hay libertad de mercado en España. Yo puedo utilizar lo que me dé la gana. Una CB, una comunidad de bienes, una sociedad limitada. Pero ahora bien, en la factura, transparéntame la renta hasta arriba. Claro. Hazme llegar la renta hasta arriba. Claro, porque había mucha pillería de decir, no, pues oye, yo me voy a poner esa sociedad, facturo desde la sociedad, dejo el dinero en la sociedad porque no tengo la necesidad de que me llegue, o me pongo un salario bajo en la sociedad y voy remansando, la palabra que le gusta a Hacienda, remansar el dinero en la sociedad al 25% en lugar de hacérmelo llegar al 50 y pico. Claro. Entonces, esto solo ocurre en sociedades instrumentales donde es muy palpable que no hay nada. Tú pedirás las cuentas de la sociedad y que habrá, pues no habrá nada. Estarán los 3.000 euros de capital que metiste, algún cliente tal y poco más. Es distinto cuando ya es el mismo oficio. No, yo quiero hacer una sociedad. Bien. Y yo me pondré un sueldo en mi sociedad y prestaré los servicios desde la sociedad, pero contrataré un alquiler de un local o tendré un empleado o tendré mi marca personal ahí, Claro. tendré cosas. O sea, cuando una sociedad ya tiene los medios personales y humanos, los medios materiales y humanos, eso ya no es una sociedad instrumental. La sociedad instrumental es exclusivamente, posiblemente, cuando es un cascarón desde el que se prestan los servicios. Ya, entiendo. El otro día, por desgracia, uno de los alumnos nos dijo, oye, tenemos una inspección de Hacienda. ¿Y qué hago?
¿Cómo debo actuar frente a esta situación? Yo creo que bueno, dentro de lo que es la administración tributaria hay dos procedimientos, que es un procedimiento que es como el hermano menor, que es la gestión tributaria, y el hermano mayor, que es la inspección de Hacienda, ¿no? Cuando el procedimiento es de gestión tributaria, es un procedimiento que es todo escrito, más sencillo, donde te requieren, oiga, es que usted ha presentado este modelo y me discrepa con una información que yo tenía. Hasta ahí todo bien, porque como es por escrito, es más o menos ahí, puedes defenderte con tu gestoría, asesoría local y no hay problema. Pero cuando llegamos ya al hermano mayor, cuando llegamos a la inspección de Hacienda, ya todo escala a un nivel superior, porque en la inspección de Hacienda el procedimiento se inicia con un requerimiento, te llega, oye, persónese usted aquí, ante la oficina de Hacienda, hay un inspector o un grupo de inspectores, y donde ya empieza a haber una conversación como la que tenemos tú y yo sobre la marcha del negocio, de las cosas que puedan discrepar. Cuando eso comienza, el procedimiento inspector puede alargarse mucho, entre 18 y 27 meses, es decir, es un proceso largo. Entonces, ¿qué termina? Puede terminar básicamente de dos maneras. Oye, con un acta de que todo está comprobado y está bien, raro que normalmente todo termine bien, porque normalmente siempre va a haber algo que sacar, o puede terminar con un acta de decir, oye, aquí hay algo que hay que regularizar y yo puedo estar conforme o no e irme a recurrir a tribunales. Claro, ese procedimiento inspector es importante que ese profesional o ese empresario sepa que es un caminito que cuando tú estás yendo a Hacienda vas dejando prueba de lo que has hecho. Son conversaciones, vas aportando documentación y demás. Entonces, en ese proceso es importante estar bien asesorado, porque si lo hace directamente el empresario profesional, que es muy desaconsejable que el empresario profesional vaya a Hacienda a hablar con inspectores, es lo último que debe de hacer, porque pone en riesgo toda su reputación el decir algo que no toca, porque no es un asesor. Y entonces ya le está dando, y el inspector va a intentar coger todo para lo que le interese para hacer prueba de lo que él quiere regularizar. Entonces, a las inspecciones han de ir los asesores. Y cuanto mejor asesorado, mejor. Porque aunque te cueste caro, seguro que te va a salir más barato que ir mal asesorado. Entonces, el problema es que muchas veces nos encontramos que viene ya ese personal sanitario y dice, oiga, es que yo con mi gestoría ya he hecho todo el procedimiento, ya tengo este acta que me regularizan esto. Claro, el problema es que ya has hecho todo el camino previo que ya no se puede rehacer. Claro. Y has aportado lo que no tocaba. Y dejaste de aportar lo que sí que tenías que aportar. Y ya te vas a una fase de un tribunal donde quizás esa prueba ya no la puedas aportar o de otra manera la puedas aportar, en peor condición. Entonces, mi recomendación es que cuando se inicie un procedimiento serio, un procedimiento de inspección, desde el minuto uno, con quien sea, pero que se asesoren bien y que lo lleven bien. Porque toda la prueba que haces en ese procedimiento es clave. Incluso la cosa se puede poner peor. Tengamos en cuenta que a nadie se le escapa que en el sector sanitario hay mucho dinero negro, ¿vale? Sigue habiéndolo a día de hoy. Muchos sitios donde no pagas con TPV, ese paciente no necesita factura ni se le da porque no la va a usar en ningún lado, y donde en muchas clínicas sigue habiendo software de doble uso, A y B, sigue habiendo cajas de seguridad, sigue habiendo cajas negras. Hacienda se puede personar en tus oficinas con una autorización judicial. Entonces, muchas veces se pueden personar de manera que tú no te lo esperas y te pueden pillar con todo infragante. Entonces, el empresario profesional, aparte de que debería tenerlo todo a priori correctamente bien hecho y no debería tener miedo a nada porque no debería haber nada raro, sí ha de ser consciente de que las inspecciones tienen muchos riesgos que uno no se espera y que luego te pillan y dices, oye, va, ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y quizás ya sea tarde y volvíamos a lo que hablábamos antes. Es mejor ir bien acompañado desde el inicio, que cueste dinero, para evitar luego un problema mayor que cuanto más pasa el tiempo, peor, más difícil de resolver. Vamos a la siguiente, ya hemos tocado antes pequeñas cositas de esto, y es, oye, ¿es lícito buscar las formas para pagar menos impuestos? ¿Se puede? Se puede. No hay fórmulas mágicas para pagar menos impuestos. Las fórmulas son hacerlo bien desde el principio. Es decir, ¿qué estructura? Volvemos al comienzo. ¿Qué estructura queremos llevar? Queremos llevar una sociedad limitada, queremos hacer repartos de dividendos, queremos tener un sueldo directo. ¿Qué sueldo? Acá, en función del sueldo, mi IRPF es mayor o menor. Al final es ingeniería fiscal. O sea, es un conjunto de ingeniería. Los impuestos son complejos y no se puede ir dando pasos sin tenerlo bien estructurado. Pero dentro de incluso de toda esta amalgama impositiva, a veces hay
beneficios que la propia ley nos permite. Por ejemplo, en impuestos sobre sociedades y impuestos sobre del IRPF, hay deducciones de I+D, hay deducciones por inversiones, aunque no tenga nada que ver con el sector médico, pero hay inversiones cinematográficas en que funcionan, que Hacienda te permite que tú, si tienes un capital en tu negocio, ¿y qué hago con esto? Es un capital muerto que no estoy destinando a mi negocio. Lo inviertas en una producción cinematográfica, que es un producto financiero como una letra del tesoro, y se te devuelva en forma de una deducción, un crédito fiscal con una rentabilidad del 20%. ¿Quién te da un 20% a día de hoy? Entonces, esto pasa que muchas veces te lo planteas a un cliente que se dedica a empresas de reciclado y te dice, pero ¿cómo voy a meter yo en este tipo de inversiones cinematográficas que no tiene nada que ver con mi negocio? Pero es que te lo permite Hacienda. Pero es que metes 100.000 y te devuelven 120.000 en forma de crédito fiscal. Y esto en un plazo de 8 meses. ¿Quién te da un 20%? Eso es algo que el empresario ha de saber, porque sí puedes pagar menos impuestos. Se puede pagar menos impuestos de manera lícita, pero estando correctamente asesorado. Otro tema importante, ahora que estamos hablando de los impuestos, y que mucha gente que nos escuche diga, no, si el sector sanitario está exento de IVA. Pero no siempre está exento de IVA, y ahí es cuando entra la medicina estética, por ejemplo, dentro de también otras cosas, ¿no? Pero sobre todo la medicina estética. Hay muchas clínicas que antes no prestaban ese tipo de servicios, ha habido un auge de pacientes que demandaban ese tipo de servicios, y las clínicas lo que han hecho es adaptarlo. Y de repente se encuentran de que ahora tienen, por un lado, servicios que no llevan IVA y otro lado, otros servicios que sí que llevan IVA. Claro, el tema de la medicina estética, tú sabrás mucho más que yo, que eres del sector sanitario, pero ha ido a más, ha habido un boom. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Que la medicina estética no solo la presta ya el cirujano, puede prestarlo a cualquier médico de cualquier especialidad, especializándose con el máster. Hay un montón de másters a día de hoy de medicina estética. Puede prestarlo incluso un odontólogo también. Cada uno en determinados grados pueden hacer mayor o menor cosa, pero es algo que además es un sector en la que las barreras de entrada no son relativamente elevadas. No es como montar una clínica dental que requiera 1 millón de euros para toda la inversión, sino que con una serie de materiales y trabajando por cuenta ajena en clínicas que te puedan llamar por horas, puedes hacer una rentabilidad interesante. Entonces está habiendo un auge. ¿Qué ocurre? Que la medicina estética a priori es un servicio que lleva IVA. Hemos de ser conscientes, tenemos la idea de, yo soy médico, yo no hago modelos de IVA, yo no hago IVA. Muy fácil. Sí, pero puede que no. Es decir, la exención en el IVA consiste en que dos requisitos. Uno, que sea un servicio prestado por un personal sanitario, y dos, que sea un servicio relacionado con el diagnóstico, prevención o tratamiento de una enfermedad. Un servicio de medicina estética no es para tratar una enfermedad. Por eso lleva IVA. Lo que ha querido la norma es, oye, si un paciente recibe un servicio de medicina, que no tenga que pagar IVA. Bien, lógico, normal, para no ponerle un gasto. Pero cuando es un servicio de medicina estética, sí hay IVA. ¿Qué ocurre? Que ahí entramos en cuestiones complicadas. Oye, pero ¿y si ha tenido un accidente de tráfico y ha sufrido una deformidad y es una medicina reparadora, integradora? ¿Lleva IVA ese servicio de medicina? Ahí no, porque está relacionado con el tratamiento de una dolencia. Es más, incluso fíjate si es a veces la línea tan fina que una asociación de cirujanos relativamente hace poco presentó una consulta a la Dirección General de Tributos por las dudas que ellos tenían de decir, oiga, es que se me plantea el caso de que me viene una persona con un informe de un perito psicológico en el que me dice que necesita este tratamiento de medicina estética para superar una dolencia psicológica. Claro. ¿Ese servicio de medicina estética está exento, sí o no? Y la DGT dice, oiga, pues en principio si tiene un informe que acredita que hay un daño psicológico, en principio sí, pero habrá que analizar caso a caso. Esto es importante porque ese médico que realiza este tipo de servicios, si no está advertido de que eso lleva IVA, puede llevar IVA o no lleva IVA, y no le emite la factura con IVA, si Hacienda viene, el IVA se lo van a pedir al profesional. Y ya no vas a poder pedirlo. Y claro, un servicio de medicina estética, 1.000 euros, el 21% es un dinero. Ahora, si lo has hecho con no sé cuántos servicios, te puede salir una factura fiscal muy elevada. Entonces Hacienda te lo va a pedir, con sanción y con intereses muy probablemente. Claro. Igual puedes discutir la sanción, pero luego ya no vas a podérselo pedir al cliente. Al cliente vete a buscarle ese IVA. Entonces,
o estás bien asesorado ahí o puedes tener quizás algún problema relevante. Pues Daniel, antes has hablado de los modelos colaborativos. Esta no es una pregunta tanto que nos han hecho, pero a mí me ha surgido la duda. Y no quería irme sin preguntarte. ¿Qué entendemos o qué dirías tú que es estos modelos colaborativos que están habiendo cada vez más dentro de las clínicas? Sí, yo, vamos, en mi opinión, lo que veo del sector sanitario, incluyendo también otros sectores, pero en el sector sanitario es que cada vez los profesionales sanitarios de diversa índole, me da igual, el fisio, el oftalmólogo, el nutricionista, suelen colaborar, o sea, utilizan un modelo colaborativo de gastos, lo que hablábamos yo creo un poco antes de cada vez hay más profesionales de todo, hay más, veamos por ejemplo en el caso de los odontólogos, ¿no? Se han multiplicado las universidades de odontología por toda España, cada vez hay más, pero acceder a ese negocio es complicado porque las barreras de entrada son muy elevadas. Las clínicas siguen costando mucho dinero. No es lo mismo intentar tú solo como odontólogo montarte una clínica que asociarte con 4 o 5 odontólogos de confianza que puedas conocer y decir, oye, vayamos a montar un modelo colaborativo, constituyamos una sociedad, colaboremos, pongamos un capital y unamos sinergias para poder desarrollar el negocio, porque individualmente no vamos a llegar. Y ocurre lo mismo con profesiones distintas. El fisio, ¿cuántos fisios hay con el podólogo, con el nutricionista, con el dietista, que aunan fuerzas y generar un modelo colaborativo? ¿Qué ocurre? Que esto es relativamente reciente, últimos 10-15 años, donde antes el profesional sanitario era más lobo solitario individual, y esto hay que adaptarlo a la realidad jurídica que es. Es decir, ¿cuántos no acaban discutiendo y acaban, yo me voy por mi cuenta, yo estoy aquí? Eso hay que darle forma. Entonces, esa forma, sí, un apretón de manos puede valer, pero no. O sea, hay que darle ¿cómo queremos colaborar? Queremos hacer esa sociedad, debemos hacer que en los estatutos pongamos unas reglas del juego, porque ahí quizás no sea un protocolo familiar porque no somos familiares, pero los estatutos o un documento también, un pacto parasocial, un pacto de socios, un pacto de socios, un pacto parasocial, podemos establecer esas reglas para evitar esos desentendimientos y que podamos llegar a buen puerto. Entonces yo creo que al final la recomendación es, como va a ir a más esta economía colaborativa, esto es coworking, preveamos para evitar problemas en un futuro, en qué medida queremos regularlo todo bien, con gente, lógicamente la primera decisión será elegir gente de confianza, pero aun siendo de confianza, dejemos las reglas bien escritas, porque el tiempo pasa y la gente puede cambiar de parecer o tener otras inquietudes y es mejor si lo tenemos todo escrito. Pues muchas gracias, Daniel. No me gustaría irme sin hacer la pregunta que hacemos a todos los invitados, ¿no? Nos gusta conocer a la persona. En este caso, oye, ¿qué hace Daniel Echegoyen cuando no está en el despacho? Cuando no estoy trabajando. Cuando no estás trabajando. ¿Qué te gusta en tu tiempo libre hacer? Oye, conocer más un poquito, pues eso, a Daniel. Pues me gusta disfrutar el tiempo con mi familia, con mi mujer, mis padres, mi familia, con mis amigos también. Disfrutar de, una buena lectura y estar actualizado, intentar leer un poco y, disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida, bueno, yo creo que no es poco, todos. intentarlo en este día a día tan complicado que tenemos, de trabajo y de estudio y demás, intentar disfrutar un poquito de deporte. Sí, o sea, ¿algún deporte en concreto? ¿Te gusta viajar? ¿Eres más foodie? ¿No te gusta tanto el tema del buen vino? Sí, eso también. ¿no? Comer bien me gusta, hacer un poquito de deporte pero suave, tampoco soy un gran deportista, viajar cuando se puede, porque tanto a veces el trabajo, los veranos y intentar disfrutar un poquito. Qué bueno, qué bueno. Pues oye, Daniel, muchísimas gracias. La verdad que hoy hemos aprendido muchísimo de ti y nada, oye, esperamos, ya te tenemos dentro como profesor de Clinics, que la verdad que ahí ya vayamos mucho más en detalle de todo esto que estamos hablando. Sin duda. Pero bueno, hoy también hemos dado bastante información. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la gente ha de ser consciente, no todos somos asesores, lógicamente. El personal sanitario sabe de lo que sabe y ha de estar a lo que ha de estar, pero sí que hay determinadas pautas que por su cabeza han de rondar mínimamente para estar bien asesorado, sobre todo para evitar problemas. Y yo creo que esta charla iba de eso, de tener 4 tips, de decir, que a alguien le salte la alarma, oye, que si es verdad el testamento, ¿qué puede ocurrir? Si tengo falsos autónomos o no, si mi sociedad está bien estructurada, si estoy cobrando de donde debo cobrar o estoy cobrando de otro sitio y lo estoy haciendo mal. Todo eso que nos suene para poder preguntar al asesor si lo estamos haciendo bien. Sí. Pues muchísimas gracias, Daniel. A vosotros. Espero verte pronto. Gracias, Carlos.